embajador de Haití ante la República de Colombia, y también está con nosotros desde la ciudad de Puerto Príncipe Colette Lespinaz. Ella es periodista, analista, también es educadora de derechos humanos y servicio social. Como les decía, se encuentra en la capital haitiana. Ustedes también, nuestros televidentes, son parte de esta conversación a través de las redes sociales. Pueden dejar comentarios y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, también en Twitter o en Instagram. Estamos como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Pueden dejar los comentarios con el numeral El Debate F24. Hay también una encuesta en línea para que ustedes opinen sobre esas elecciones que están previstas para ser realizadas en el mes de septiembre. Pues tenemos el tema, tenemos el contexto y a los invitados. Damos inicio entonces al debate y comienzo entonces preguntándole al señor Exil en la ciudad de Bogotá sobre las consecuencias que puede tener para Haití, dado el contexto en el que se encuentra este magnicidio que ocurrió y que terminó con la vida del presidente Moïse. Buenas noches a todos los integrantes de France 24. Es un gusto para mí estar con ustedes. Debido a lo sucedido en Haití con nuestro presidente Jovenel Moïse, lo que viene, pues, la constitución haitiana está muy clara, ¿no? En este caso específicamente, el artículo 149 de la Constitución explica el primer ministro de este momento, que es el señor Claude Joseph, es el que debe de conducir el destino del país, realizando las elecciones para establecer el orden en nuestra nación. Colette, en la ciudad de Puerto Príncipe, ¿cuál es su opinión? Las consecuencias que puede traer para su país este magnicidio, y le amplío un poco más la pregunta. Esto es el comienzo de un nuevo capítulo de inestabilidad política y social en Haití. Ya veíamos que son múltiples los frentes y las crisis que está haciendo el país, combatiéndolo desde hace ya varias décadas. Buenas noches a usted, Santiago, y también a todas que nos están mirando ahora. Bueno, saludos también al señor embajador. Yo diría primero que él se equivocó un poquito sobre la Constitución, porque el artículo 149 para mucha gente, muchos analistas en el país, no conviene en este caso, porque dice muy bien que si estamos en el último año de la presidencia de un presidente y que ocurre algo, normalmente debe tomar la dirección del país el Parlamento y buscar a alguien para el mandato. Es el caso ahora, sin embargo, no hay Parlamento. Entonces, no se puede utilizar ese artículo. Y además, el señor Claude Joseph ya no es primer ministro, ¿no? Porque ya terminó su mandato, porque el presidente tristemente que fue asesinado en una condición que rechazamos en el país, había nombrado a otro, y el señor Claude Joseph había hecho su despedida. Entonces él no puede volver de nuevo como primer ministro. Y entonces yo pienso que esta situación abre condiciones para realmente un diálogo en el país, para buscar a la crisis. Si el señor Moïse, Claude Joseph, disculpa, sigue en ese sentido, se puede llevar más crisis en el país. Lo que no sería buena después de ese asesinato. Sí, Colette, le había ampliado la pregunta y quería saber si para usted entonces está comenzando un nuevo capítulo de inestabilidad política en Haití después de los hechos sucedidos. Bueno, yo pienso que también una oportunidad. Depende de cómo se va a gestionar
ese nuevo capítulo, puede abrir una oportunidad para que todo el mundo toma conciencia de la situación actual y se compromete a buscar soluciones. Pero lo que me inquieta personalmente como ciudadana haitiana es la manera como rápidamente y sin hablar con ningún sector del país, y el primer ministro Claude Joseph está actuando rápidamente para tomar una serie de decisiones que pueden tener causas graves en contra de los derechos humanos, como por ejemplo los derechos a la expresión, a la opinión, y también como él está tomando decisiones importantísimas con lo que llamamos la comunidad internacional, sin ninguna discusión, diálogo con nuestros sectores en el país. Y se oye muchos sectores que han hablado en esos últimos 2 días, primero condenando al asesinato del presidente Moïse, pero también pidiendo a todos los sectores haitianos que se ponen juntos para buscar una solución haitiana. La iglesia, el sector privado y muchos otros sectores hablan en ese sentido. Embajador Exil, su opinión, ¿es un nuevo capítulo? ¿Es una oportunidad? ¿Hay un posible vacío de poder? ¿Están las garantías dadas para hacer una transición que lleve a esas elecciones sin ninguna complicación el mes de septiembre? Como nuestra compatriota Paulette pues lo está manifestando, creo que es el momento de que nosotros los haitianos tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Si estamos construyendo país, es el momento para que nosotros rompemos paradigmas, es el momento de que nosotros fortalecemos las instituciones. Llevamos después de la dictadura de Duvalier aproximadamente unos 30 años peleando entre nosotros que no lleva el país en ningún camino, ¿no? Como usted bien acabó de decirlo, pues es el país más empobrecido, digamos, en América Latina. Ya es momento de hacer las cosas totalmente diferentes, ¿no? Ya es el momento de que tomamos lo que es la conciencia colectiva de hacer las cosas como se debe de ser, rompiendo paradigmas y conducir el país en un buen norte. Embajador, habla usted de romper paradigmas, de confiar en las instituciones y de tomar un camino diferente, pero ¿la institucionalidad de Haití está en las condiciones para garantizar ese paso que tiene que dar el país en este momento de coyuntura tan difícil, en donde, pues como usted lo ve, para algunos ciudadanos el primer ministro Joseph no debería estar asumiendo este rol? Hay otro primer ministro que fue elegido y que estaba a la espera de asumir el cargo. Para muchos hay un vacío de poder, para muchos es necesaria una acción desde el Parlamento, desde la Corte Suprema de Justicia, y eso genera incertidumbre sobre cómo puede ser ese paso para salir de esta crisis. Sí, señor. Este es tema de consenso, ¿no? Es tema de consenso, no es tema hoy en día de intereses particulares, ¿no? Nuestra sociedad ya debe de entender que es una generación perdida, ¿no? 30 años peleando que no lleva el país en ningún camino. Todos los sectores deben entrar en consensus para armar las elecciones, ¿no? En septiembre, segunda vuelta en noviembre, para que el 7 de febrero el próximo presidente puede entrar en función, fortaleciendo aquellas instituciones que estamos hablando en este momento y conducir el país en otro camino.
Colette, allí en la ciudad de Puerto Príncipe, la comunidad internacional, principalmente actores importantes, como por ejemplo Estados Unidos, un país que ha estado ligado a la historia de Haití, también Francia, la Unión Europea en general y organismos continentales como la OEA y también Naciones Unidas respaldaban el gobierno del presidente Moïse. De hecho, fue una de las bases o columnas que lo mantuvo en el poder en esa disputa de si debía o no dejar el cargo en ese año que pues, fue controvertido de si debía gobernar él o entregar el poder, y era el final de esa fase de gobierno que pues nunca quedó verdaderamente claro. ¿Qué papel va a jugar Estados Unidos en esta crisis que se ha desatado en Haití? ¿Qué papel va a jugar Francia, la comunidad internacional y otros países de la región, como por ejemplo República Dominicana, que es el hermano directo, comparten frontera en la misma isla? Bueno, yo quiero decir que la receta de las elecciones que todas estas organizaciones internacionales y los Estados Unidos están proponiendo para salir de la crisis, para mí y para muchos sectores en Haití no van a ayudar en nada si las elecciones se hacen en las condiciones que tenemos ahora. Sí hay que hacer elecciones, pero si se hacen las condiciones actuales, con bandas en toda parte del país y controlada con muchas personas en situación de desplazamiento, porque los grupos armados tomaron su espacio de vida, vamos a agudizar la crisis y no resolverla. Y espero que esta comunidad internacional entienda eso y apoya al esfuerzo de los haitianos a buscar soluciones reales a su problema. Ustedes acaban de presentar datos, cifras de la realidad haitiana. Y cada vez que hay una crisis en el país se presentan esas cifras. Pero nadie se pregunta por qué. ¿Cuáles son los problemas reales, estructurales, que pueden explicar eso? Hay problemas estructurales en Haití que explican que el país no puede desarrollarse, que no podemos tener una estabilidad política y económica. Si no se ataca a esos problemas reales, se pueden hacer muchas elecciones y son los mismos grupos poderosos que tienen todo en la mano que van a realmente controlar todo y vamos a seguir así. Y por eso se pide en el país un momento de reflexión para tomar una nueva orientación, y por eso necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, de los grupos del mundo, amigos solidarios que quieren realmente que Haití salga de esta situación. Sí, la estabilidad de Haití sin duda genera estabilidad en toda la región. Cuando alguno de los integrantes de la región estornuda, pues empieza a generarse en alguno de los casos efecto de bola de nieve. Entonces la salud política de Haití pues va en concordancia con la salud política de toda la región en general. Así lo han demostrado hechos en el pasado. Embajador Exil, ¿qué piensa usted de esta forma que tiene que actuar entonces la comunidad internacional para ayudar a solventar esta crisis desatada tras el asesinato del presidente? Y vuelvo y le pregunto, ¿qué papel debe jugar Estados Unidos? Le pregunto por Estados Unidos porque es el gran aliado internacional de Haití, así lo ha demostrado también a lo largo de la historia. Perfecto. En varias ocasiones, Estados Unidos nos han ayudado o a conducir, ¿no?, el país en buen camino. Por decir algo, con nuestro expresidente René Préval teníamos los cascos azules, ¿no?, que acompañaba pues, el país durante un buen tiempo. La idea por las fuerzas oscuras que hay, los delincuentes, digamos, que están ahí en este momento haciendo daño a la población, nos deben de acompañar en este sentido
para conducir el país a las elecciones. Paralelamente, la idea es invertir para la educación del pueblo haitiano, para tener los pilares básicos sólidos, que es la educación, la salud, la vivienda. Con eso, gradualmente vamos construyendo país, entendiendo cómo está funcionando el mundo y tener un país estable para un futuro, para el futuro. Embajador Exil, le voy a hacer tal vez la pregunta del millón, la pregunta de oro de este debate, y es: ¿quién puede estar detrás del asesinato del presidente Moïse? Había información que el presidente desde hacía varios meses estaba refugiado en su casa privada, no en la residencia presidencial o en otro lugar. Estaba allí porque había indicios, tenía información de que podía morir, de que podía ser asesinado en su propio país, allí en su propia casa. Efectivamente, eso sucedió solamente unos meses después de que el mandatario decidió trasladar sus funciones y su actividad de la presidencia a su casa. ¿Qué sabían ustedes en el gobierno sobre estas amenazas? ¿Qué sabían ustedes al interior del cuerpo diplomático de lo que podía sucederle al presidente? La autoridad haitiana en este momento están haciendo todas las investigaciones pertinentes para determinar los grandes autores intelectuales que están detrás del magnicidio de nuestro presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, durante su mandato, nosotros podemos darnos cuenta de tantas cosas que han pasado en Haití, ¿no? Donde muchos sectores nunca han estado de acuerdo con él, donde él ha tenido unas decisiones muy radicales contra empresarios, contra diferentes grupos que interactúan en el país. Hace 2 meses había un complot en contra de él donde alcanzaron a detectarlo y pues en este caso se salvó la vida del presidente. Pero en esta oportunidad fue muy bien montado, listo, con bastante cómplices y sí, acabaron con la vida del presidente Moïse. Rápidamente, embajador Exil, ¿habría de pronto traición al interior de las filas del gobierno hacia el presidente? Yo creo para un presidente solamente morirse, todos los que están alrededor pues se salvaron, eso dice muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, no podría ser que solamente el presidente muere, muchas personas deberían de morir antes de llegar sobre el presidente. No puede ser el único caso y todo el mundo se salva, ¿no? Sí. Colette, usted está allí en Puerto Príncipe, usted puede ver el día a día de los haitianos desde que comenzaron las manifestaciones contra el presidente Moïse y las secuelas que ha traído la pandemia del COVID-19, que ha profundizado la crisis social, la crisis política, la crisis económica. Para usted, ¿quiénes pueden estar detrás de este asesinato? Vuelvo y pregunto, ¿traición, empresarios o grupos de la oposición o simplemente delincuencia que se ha multiplicado con el paso de los meses allí en este país? Lo vemos en las noticias a diario: secuestros, atracos y mucha inseguridad en las calles del centro de Puerto Príncipe. En Haití tenemos muchas preguntas también. No podemos entender cómo, por ejemplo, un grupo compuesto, según lo que se dice, de extranjeros pueden entrar tan fácilmente dentro de la residencia privada de un presidente, matarlo, herir a su esposa así. Y todo el mundo habla de traición, de complicidad adentro del campo del presidente, de su equipo de seguridad, porque hay un cuerpo que se encarga de la seguridad del presidente. En lo que tiene que ver con los extranjeros que están hablando,
Tenemos mucho miedo para que realmente no se atacan a cualquier persona por el color de su piel o porque es extranjero. Porque en el país el gobierno y el presidente habían traído agentes extranjeros armados varias veces. Y eso fue denunciado, ¿no?, por la oposición, por el Parlamento, sin que hemos tenido ninguna explicación sobre el papel de esas personas armadas en el país. Por ejemplo, hubo un grupo que fue apresado por la policía y salieron como diplomáticos en el país. Y eso, y yo pienso que en toda esa impunidad también del mismo presidente y de su gobierno con los grupos armados que están desplazando a la población, que han hecho 13 masacres en los barrios populares desde los 2 últimos años para forzar a las personas a moverse sin que el gobierno no actúe, sin que diga nada. Yo pienso que es dentro de todo este contexto de impunidad y de juego con los grupos armados que el presidente fue asesinado. Colette, ya regreso con usted, embajador Exil. Hace unos minutos la agencia Reuters emitió una alerta en la que cita al jefe de la Policía Nacional de Haití diciendo que 28 de estos mercenarios que posiblemente entraron al país de manera irregular ya fueron identificados y 26 de ellos son de nacionalidad colombiana, 2 de ellos son de nacionalidad haitiana. ¿Qué repercusiones va a traer esto en la relación entre Bogotá y Puerto Príncipe, países que han sido cercanos también a lo largo de la historia, incluso tienen frontera marítima entre los dos países? ¿Esto puede desencadenar una crisis internacional entre estas dos naciones? Bueno, el pueblo colombiano, yo que estoy acá, es muy querido, muy abierto para ayudar a Haití. El pueblo colombiano, en el caso mío personalmente, en todas las instancias que yo llego, siempre es puerta abierta, siempre, a nivel educación, a nivel empresarial, todo el mundo quiere ayudar a Haití. Ellos muchas veces toman esas referencias de Petion Bolívar, ¿no? Como Petion había ayudado a Bolívar a obtener la independencia. Siempre manifiesta el pueblo colombiano que tienen una deuda hacia los haitianos. Sí, señor para esos embajador, casos pero que es son que, 26... perdón que lo interrumpa, pero es que en esta oportunidad un grupo de 26 mercenarios colombianos habrían participado en el asesinato del presidente en funciones. Perfecto. En este caso, de los 26, pues de 26 personas que dicen que es de esta nacionalidad, lo que yo personalmente estoy haciendo es identificar número de pasaporte, las personas, quiénes son, etcétera, para que el gobierno colombiano procede pues en este caso. ¿No van a hacer ningún tipo de denuncia, reclamo ante las autoridades colombianas? Ahí estoy esperando el resultado, las investigaciones y a partir del resultado llevamos a cabo el proceso que se debe de hacer. Colette, regreso con usted en Puerto Príncipe para preguntarle, ya para entrar en la recta final del programa, para las conclusiones. ¿Qué va a pasar en este país desde su perspectiva? ¿Va a haber elecciones libres en septiembre? ¿Va a haber posesión presidencial en febrero? ¿Va a haber inestabilidad profundizada a lo largo de estos meses hasta febrero? ¿O se va a agudizar la inseguridad y la inestabilidad? ¿O el país va a poder respirar? No creo en elecciones en septiembre. Realmente las condiciones no están reunidas. Si las instituciones internacionales insisten en eso, saben claramente que no es posible y si lo hacen va a ser un fiasco. Pero pienso que en Haití tenemos
que hacer todo lo posible para evitar una nueva intervención en Haití y aprovecho para denunciar la demanda hecha hoy frente al Consejo de Seguridad de la del señor Claude Moïse pidiendo una nueva intervención en Haití. Yo quiero aprovechar a recordar a todo el mundo que hay misiones de las Naciones Unidas en Haití desde 15 años. Hemos tenido la MINUSTA, la MINUJUS, la BINU. Ahora tenemos una misión de las Naciones Unidas en Haití y no han permitido realmente cambiar nada, ni estabilizar el país, ni siquiera renovar las instituciones. Todas las instituciones están desbaratadas. Si quieren realmente ayudarnos, no es una nueva invasión que necesitamos, porque ya están las organizaciones. Yo pienso que hasta las Naciones Unidas tienen que hacer su propia evaluación de su presencia en Haití y dar a los haitianos la posibilidad, la oportunidad de buscar un nuevo camino. Sí, embajador Exil, rápidamente para el cierre, 50 segundos, conclusión de lo que puede suceder. En conclusión de lo que puede suceder, debemos de tomar conciencia, todos los actores políticos haitianos, toda la gente, todos los empresarios, etcétera, para conducir el país en otro camino. No podemos pasar otra generación más peleando por cosas que no nos llevan a absolutamente nada. Somos una generación totalmente perdida. Mi compatriota Colette también ha sido víctima seguramente pues, de lo que está pasando, donde no tenemos educación, no tenemos instituciones fortalecidas. Hay seguramente factores exógenos que impiden que el país avance, pero debemos de tomar conciencia que somos haitianos, debemos construir el país para que nuestros hijos, nuestros futuros hijos viven en una situación totalmente diferente de lo que nosotros pasamos durante esos 30, 40 años. Pues tienen ahí ustedes las opiniones de nuestros dos invitados de la situación que se está viviendo en Haití en este momento. A Colette y al embajador Exil les agradezco por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias. Muchas gracias.